Señoras, señores, muy buenos días. Es para el Museo de Bellas Artes de Sevilla una enorme satisfacción darles la bienvenida al seminario Arte y Misericordia en la Iglesia de la Santa Caridad, Mañara y el Barroco entretejido, que celebramos con motivo de la exposición Arte y Misericordia, la Santa Caridad en Sevilla. Quisiera comenzar expresando nuestro agradecimiento a todos los especialistas, investigadores, profesores y profesionales que participan en estas jornadas, así como a las instituciones y colaboradores que han hecho posible este encuentro, particularmente a Fernando Quiles y a Daniela Kaplan por la Universidad Pablo de Olavide. Su presencia convierte este museo durante estos días en un espacio de reflexión, diálogo y estudio en torno a uno de los conjuntos más extraordinarios del barroco europeo. La exposición que actualmente acoge el museo ha permitido contemplar reunidas de forma excepcional muchas de las principales obras concebidas para la Iglesia del Hospital de la Caridad. Pero más allá de mostrar obras maestras aisladas, el objetivo fundamental de la muestra ha sido recuperar la idea de conjunto, la profunda unidad intelectual, espiritual y artística concebida por Miguel Mañara para aquel espacio singular. Porque la Santa Caridad no puede entenderse únicamente como una suma de grandes nombres, Murillo, Valdés Leal, Roldán o Bernardo Simón de Pineda, sino como una compleja construcción simbólica donde arquitectura, pintura, escultura, retablística, música, teatralidad y espiritualidad barroca se integran al servicio de un mismo mensaje. Ese es precisamente el punto de partida de este seminario. Durante estos 2 días tendremos la oportunidad de acercarnos a la figura de Miguel Mañara desde perspectivas complementarias, abordando no solo su dimensión histórica y espiritual, sino también la extraordinaria capacidad de su pensamiento para materializarse en imágenes, espacios y experiencias sensoriales profundamente coherentes. El primero de los bloques dedicados a Miguel Mañara, el mito y la realidad, nos permitirá revisar críticamente una figura frecuentemente envuelta por la leyenda y devolverla a su contexto histórico, intelectual y humano. La segunda mesa se centrará en la propia Iglesia de la Santa Caridad, uno de los grandes interiores barrocos españoles, concebido como un espacio de persuasión espiritual y de intensa elocuencia visual. El tercer bloque abordará la relación entre Mañara y la cultura de la caridad a través del arte, la música y el teatro, aspectos fundamentales para comprender la sensibilidad barroca y la dimensión performativa y emocional de la experiencia religiosa en la Sevilla del siglo XVII. Finalmente, la última sesión reflexionará sobre las relaciones entre arte, devoción y patrimonio, una cuestión especialmente pertinente hoy, cuando seguimos preguntándonos cómo conservar, interpretar y transmitir conjuntos patrimoniales cuya riqueza material es inseparable de los valores espirituales, sociales y culturales que les dieron origen. La Santa Caridad constituye en este sentido un caso excepcional. Pocas veces encontramos un programa artístico donde pensamiento, función asistencial y creación estética aparezcan tan estrechamente unidos. En ella, el arte no fue concebido únicamente para admirar, sino también para conmover, instruir y transformar moralmente al espectador. Quizá por ello, siglos después, estas obras continúan interpelándonos con una intensidad extraordinaria. Es un momento histórico, en un momento histórico como el nuestro, marcado a menudo por la fragmentación y la rapidez de las imágenes, volver a la Santa Caridad supone también recuperar una manera de entender el arte como experiencia total. Un arte capaz de integrar emoción, reflexión, espiritualidad y compromiso humano. Deseo que estas jornadas contribuyan precisamente a seguir enriqueciendo esa mirada y a fomentar nuevas investigaciones y lecturas sobre un conjunto que continúa ofreciendo innumerables posibilidades de estudio e interpretación. Bueno, cedo la palabra a don Félix Arenado, hermano mayor de la Santa Caridad. Muchas gracias. 1627-1679. Miguel Mañara Vicentelo de Leca. Un hombre que descubrió un ideal,
Y por ese ideal fue capaz de venderlo todo, dejarlo todo, entregarlo todo para ganarlo todo. Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta sala admiramos a hombres y mujeres que por un ideal han sido capaces de enfrentarse a empresas titánicas, hercúleas, obviando dificultades, incomprensiones, persecuciones. Un hombre como ese fue Miguel Mañara y Vicentelo de Leca, que descubrió un ideal con nombre propio, Jesucristo, y fue capaz de venderlo todo, entregarlo todo, perderlo todo, para ganar a Cristo. Señora directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, doña Balme Muñoz, muchas gracias por abrir el museo a un seminario como este, con ocasión de la exposición Arte y Misericordia que se está realizando en el museo, que está siendo un éxito. Ya nos queda poco, Balme. El mes que viene se cerrará las puertas a esta exposición temporal. Profesor Fernando Quiles, de la Universidad Pablo de Olavide, señor don Ignacio Cano, responsable de exposiciones del museo, muchas gracias por haber tenido la visión y la iniciativa de realizar este seminario. Muchas veces se tienen ideas, proyectos, pero lo importante es ponerlos en práctica, llevarlos a cabo. Eso lo hacen los líderes, son los que hacen que la sociedad avance, la sociedad construya, comparta. Bueno, muchas gracias por el seminario. Permítanme saludar efusivamente al señor Monsieur Olivier Pipetot, un francés que verán ustedes que tiene alma sevillana. Les cuento que tiene un hijo que se llama Miguel, y no por el arcángel San Miguel, que sería lo normal. Tiene un hijo que se llama Miguel por Miguel Mañara. Eso lo dice todo. Y a mi querido hermano de la caridad, José Ignacio del Rey Tirado. Les aseguro a ustedes que con ellos van a disfrutar, van a aprender. Y cuando salgan de aquí van a decir, qué bien que me apunté a este seminario, lo que he aprendido, lo que he disfrutado. Pero déjenme que empiece por el principio. Los primeros datos que se tienen de la Hermandad de la Santa Caridad se configuran recién estrenada la segunda mitad del siglo XVI, en que hay un documento en que 120 hermanos están en una nómina de hermanos de la Hermandad de la Santa Caridad. Bueno, son muchos años desde entonces. La obligación primitiva de los hermanos de la Santa Caridad era enterrar, dar cristiana sepultura a los ahogados en el río. Piensen ustedes que en el siglo XVII las clases de natación no existían. Es decir, que había poca gente que supiera nadar. Una ciudad bulliciosa, con 150.000 habitantes en 1630, donde existía la riqueza más opulenta y la pobreza más mísera. Bien, aquí venían gente de Europa entera, no solamente de España, sino de Italia, Flandes, Francia, Inglaterra. ¿Por qué? Porque era la puerta del comercio con las Indias, con América. Lo mismo que traía muchos mercaderes y hombres para hacer negocios y hacerse rico, traía muchos mendigos, menesterosos, que deambulaban por las calles de Sevilla y, bueno, muchos de ellos caían al río después de una noche convulsa y no había quien los recogiera. Los hermanos de la Santa Caridad iniciaron ese proceso, recoger a los ahogados del río y enterrarlos. Posteriormente adquirieron otra obligación, que fue enterrar a todos los que morían por las calles, no solamente en el río, sino en las calles. Posteriormente adquirió la obligación también de dar cristiana sepultura a los ajusticiados en la horca. ¿Esto por qué? Es rememorando a José de Arimatea, que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a la autoridad, a Pilato, para enterrarlo. Los hermanos de la Santa Caridad piden a la autoridad civil
poder enterrar el cuerpo del ajusticiado. Hasta que llega Miguel Mañara. Miguel Mañara, un hombre, lo van ustedes a conocer perfectamente por las ponencias de Pipito y de Ignacio del Rey, con una vida marcada por la muerte. Parece un oxímoron, pero es cierto, es una vida marcada por la muerte. Nace en una familia inmensamente rica, opulentamente rica, puesto que su padre era cargador de indias. Cargador de indias podríamos asimilarlo hoy en día a un armador de buques, a un consignatario y a un agente de aduana, todo eso. Es decir, eran muy pocos los que tenían la cédula real para ser cargador de India, por lo tanto salían inmensamente ricos. Pero Miguel Mañara, bueno, ya verán, no quiero extenderme, ya lo irán conociendo, tiene un proceso vital de conversión profunda en el que él se plantea que su vida tiene que tener un cambio. Cuenta la crónica que un día, paseando por el Arenal de Sevilla, entabló conversación con don Diego de Mirafuentes, a la sazón hermano mayor de la Santa Caridad en aquel momento. ¿Qué conversación tendrían? Que inmediatamente pidió ser admitido como hermano de la Santa Caridad. Al año siguiente ya era hermano mayor. Con un profundo sentimiento de caridad y de amor al prójimo, fue creando sucesivamente un sitio para que durmieran por la noche, un hospicio, un hospital que llega hasta nuestros días. Hoy en día la Hermandad de la Santa Caridad cuenta con 84 acogidos que sufren vejez, soledad, exclusión y falta de recursos económicos y afectivos. Es decir, que no tienen a nadie una relación familiar difícil y además no tienen recursos económicos. Esos son los nuestros. Esos son los que tenemos allí. Ese es el legado de Miguel Mañara para todos nosotros. Los cuadros de la iglesia que pintaron Murillo, Valdés Leal, esculturas de Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda, todo eso está muy bien, es precioso, conmovedor. Entran ustedes en la iglesia y dicen, ¡qué maravilla! Esto ¿cómo puede haberlo hecho el hombre? Y todo eso está muy bien. Pero lo importante son nuestros acogidos, los que cuidamos, los que le devolvemos la dignidad como persona. Mueren en nuestra casa, viven y mueren en nuestra casa, y nosotros lo que procuramos es eso, que recuperen la dignidad de una vida difícil, una vida complicada, una vida llena de conflictos. Bueno, esa es nuestra misión. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a doña Balme Muñoz, a don Ignacio Cano y a don Fernando Quiles este seminario que pondrá de manifiesto la gran obra de Miguel Mañara. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada agradecer las cariñosas palabras del hermano mayor de la Caridad. Entramos ahora en el primer bloque de sesiones de este seminario dedicado a Miguel Mañara, el mito y la realidad. Parecía oportuno comenzar precisamente por ahí, por la figura que da sentido a todo cuanto estamos analizando durante esta jornada, porque comprender la Iglesia de la Santa Caridad, su programa iconográfico y su extraordinaria dimensión artística exige necesariamente acercarse antes al hombre que impulsó aquel proyecto excepcional, y hacerlo además desde distintas perspectivas, la histórica, la espiritual, la social y también la cultural. Con frecuencia, la figura de Miguel Mañara ha quedado envuelta por la leyenda, simplificado bajo la imagen del gran converso barroco o vinculada casi exclusivamente al mito literario de Don Juan. Sin embargo, Mañara fue mucho más que eso. Fue un hombre profundamente inserto en la Sevilla de su tiempo, miembro de una élite mercantil poderosa, conocedor de las complejas dinámicas sociales y espirituales del siglo XVII y protagonista de un proceso personal que terminó cristalizando en una de las empresas asistenciales y artísticas más singulares de la Europa barroca. Para inaugurar esta primera sesión contamos con la presencia de Oliver Pibetó, a quien agradecemos especialmente que nos acompañe hoy.
doctor por la Universidad de París-Sorbonne y gran especialista en la figura de Miguel Mañara, Olivier Piveteau ha dedicado buena parte de su trayectoria investigadora a analizar las relaciones entre historia, literatura y el mito en torno al personaje sevillano. Sus estudios han contribuido de manera decisiva a distinguir al Mañara histórico de las construcciones legendarias que terminaron asociándolo a la figura de Don Juan. Obras como Miguel Mañara, Vida y Leyenda, o Don Miguel Mañara frente al mito de Don Juan, son ya referencias fundamentales para acercarse con rigor a esta compleja personalidad. Además, es académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Será un verdadero privilegio escucharle esta mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sean bienvenidos. Señoras y señores, antes de empezar, tengo que agradecer yo también a los organizadores de este seminario, tanto el Museo de Bellas Artes de Sevilla como la Universidad Pablo de Olavide, y más concretamente al equipo que ha llevado a cabo en un tiempo limitado la preparación de este evento. Para mí, desde luego, es una gran felicidad que se me ofrezca la oportunidad de hablar de un personaje que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en mi vida. Hacerlo ante tan imponente público. Hacerlo en la ciudad que le vio nacer, en compañía de grandes expertos en historia del arte de la época barroca en la que se desenvolvió la vida del caballero de Calatrava, Miguel Mañara Vicentelo de Leca, y en compañía de representantes de una hermandad que sigue perpetuando casi 3 siglos y medio después de su muerte la ingente labor caritativa que él había iniciado y ejemplificado. Antes de abordar mi ponencia, tengo que confesar que he considerado un honor excesivo el hecho de confiarme el papel de empezar este ciclo de conferencias. Eso fue en un primer momento, pero a continuación me dije que semejante honor era quizá como una forma de desagravio anticipado antes de todos los malos ratos que como ciudadano francés me esperan cada vez que uno de los ponentes aludirá a las depredaciones del gobierno intruso de José Bonaparte, a las rapiñas refinadas del mariscal Soult, a los desmanes de los soldados del ejército napoleónico y de mis compatriotas en general. Les aseguro que no apruebo esas expoliaciones y demás excesos y que yo también lamento no poder admirar el conjunto iconográfico de la Santa Caridad en su forma primitiva. Y ahora vamos a entrar en materia. Me ha tocado en suerte desarrollar el tema de la configuración del mito de Miguel Mañara. Lo entiendo como una doble aproximación al proceso de elaboración de dicho mito y también a las características del mito de Mañara. Sí, por experiencia propia que hablamos de una materia altamente inflamable que siempre abordo con precauciones oratorias. Como lo dice el mismísimo programa de nuestro seminario, solemos contraponer el mito y la realidad será Ignacio, descalificar el mito favoreciendo al contrario lo que se considera como real. El mito en la doxa común no es digno de fe porque se construye sobre una falsificación de los hechos. Para emplear una terminología de uso en cierta esfera presidencial norteamericana, el mito estaría constituido de hechos alternativos, manejados por una ideología trastornada. Esa distorsión de la realidad es fácil comprobarla en muchas supuestas leyendas y en muchas obras literarias relativas a nuestro personaje. Pero lo que yo he aprendido durante los años que pasé en compañía de Don Miguel, que son los muchos años que duraron mis investigaciones, es que primero es una tarea vana, una batalla quijotesca
la de pretender desarraigar de forma definitiva los errores más burdos que se siguen propagando sobre la vida de mañana. Y en segundo lugar, he aprendido que mito y realidad no son dos exactos opuestos, porque como ocurre en nuestro caso, el mito de mañana, de hecho, es una realidad. La constitución del mito, su configuración actual, son dos realidades que no podemos negar y que se imponen a nosotros. Tanto es así que lo tomamos muy en serio y escribimos centenares de páginas intentando restablecer un discurso de la verdad sobre un personaje presa de confabulaciones incesantes. Es más, veremos que el mito es cuanto más fuerte y sugerente cuando se sustenta sobre algunos elementos de la realidad. Cuando yo empecé mi investigación sobre Mañara, hace unos 30 años, existían varios discursos sobre su figura. Para los hermanos de la caridad y los que conocen bien la vida de Mañara, es el postulado según el cual don Miguel fue un ser envuelto en leyendas poco edificantes y un precursor de don Juan Tenorio, se consideraba un disparate, porque nunca nadie en Sevilla lo hubiera presentado sino como un santo. Que Mañara no haya sido el modelo histórico de don Juan Tenorio hace más de un siglo que se ha podido demostrar solamente cotejando fechas. En cambio, que no existieran leyendas en torno a Miguel Mañara antes de su confusión con don Juan Tenorio, eso quedaba por demostrar. Por otra parte, para los especialistas del mito de don Juan Tenorio, especialmente en Francia, también la visión donjuanesca de Mañara aparecía como un disparate. Algo perplejo, comentaba un especialista francés del mito de don Juan Tenorio: en un estudio sobre don Juan no se sabe nunca muy bien qué hacer con don Miguel Mañara. Se entiende que para los puristas, los defensores de la fama impoluta del gran burlador de Sevilla, un don Juan no tenía por qué emprender un camino de conversión y todavía menos santificarse. Tal propósito aparecía casi como una herejía. Y la mayoría de los demás escuchaban con agrado los discursos legendarios sobre un joven Mañara atolondrado, un calavera del que se decía que después de varias advertencias espectaculares de la divina providencia se había convertido y se había volcado de manera ejemplar en el servicio de los más pobres. Decía un crítico francés que en los años 80 publicó una traducción del discurso de la verdad, que la gran ironía del destino ha querido que, en opinión de muchas personas, aún hoy, Mañara represente ese personaje único que él nunca fue, don Juan, y que nunca fuera ese don Juan que él representa. Otra constatación que pude hacer en los albores de mi investigación, que era dirigida por un gran especialista francés de los mitos literarios, especialmente del mito de don Juan, es que no iba a tener sentido restringir mi tema de estudio al corpus de obras literarias relacionadas de manera u otra con Miguel Mañara, que tratándose de un estudio centrado en un personaje histórico, iba a tener que convertirme, al menos de forma modesta, en historiador también, y dar a conocer en mi país a una figura sevillana del 700 muy mal conocida. Además, aquel sevillano del siglo XVII había sido retratado de manera novelesca y caricaturesca en una biografía publicada en 1951 por una tal Esther Van Loo, como pude comprobar durante mis primeras temporadas de estudio en Sevilla, había dejado un recuerdo espantoso entre los conocedores de la figura de don Miguel, hasta el extremo de desembocar para contrarrestar el efecto de tamañas falsificaciones en la preparación y publicación de la mejor y monumental biografía que exista hasta hoy sobre nuestro personaje,
la del jesuita Jesús María Granero en 1963. La segunda sorpresa que me llevé inicialmente y acondicionó mucho la orientación de mis pesquisas y la estructura misma de mi tesis fue la aparición de un material legendario autónomo, distinto de los relatos ortodoxos sobre la vida de Mañara y anteriores a las recreaciones del personaje por los escritores. Todo un campo de estudio misterioso, magnífico y apasionante, tanto en las crónicas y leyendas sevillanas como en los rincones más apartados e insospechados de los testimonios recabados para la causa de beatificación de don Miguel y custodiados en el Archivo Secreto Vaticano. Resultaba entonces necesario tratar de entender cómo un esclarecido caballero sevillano muerto en 1679 había podido verse envuelto en leyendas tan alejadas de lo que contaban sus biógrafos y cómo la literatura en la época romántica había podido apoderarse de él y desfigurarlo de forma tan extrema. Esta realidad de la fortuna póstuma de Miguel Mañara nos obliga, por ende, a diferenciar los elementos legendarios de los aspectos propiamente míticos. En primer lugar, uno puede interrogarse sobre la posible existencia de elementos legendarios surgidos durante la vida misma de Mañara. ¿Cuáles pueden ser los hechos que hicieron de Mañara un ser casi legendario durante su vida? Porque de su juventud no sabemos casi nada. Su primer biógrafo, el padre jesuita Cárdenas, no dejó ningún dato a ese propósito, excepto una mención rápida sobre la vida de don Miguel con su esposa, doña Jerónima Carrillo de Mendoza y Castrillo Fajardo, diciendo que durante todo el tiempo que convivió con ella, procedió cuerda y cristianamente, lo cual no se asemeja a una vida especialmente donjuanesca. Pero entre las pocas anécdotas que nos ha dejado Cárdenas, llama la atención un episodio situado en la juventud de Mañara, ubicado en la antigua y lúgubre calle del Ataúd, que correspondía con el lado sureste de la actual Plaza de Doña Elvira en el barrio de Santa Cruz. Un episodio nocturno misterioso durante el cual el joven don Miguel habría experimentado un terror extremo al oír una voz que decía: «Traigan el ataúd, que ya está muerto». Anécdota terrorífica refrendada por el testimonio del propio paje de don Miguel que lo acompañaría aquella noche. Veremos que aquel episodio, relatado en un documento impreso y publicado, será el núcleo de una faceta esencial de la leyenda de Mañara, relacionada con la temática de la muerte. Hay que subrayar, pues, la escasez de documentos de que disponemos para reconstituir la juventud de don Miguel. Parece pasar desapercibido completamente en los anales de la época, lo que al menos nos permite hacer hincapié en la ausencia total de documentos, de cualquier documento que lo presente bajo una luz criminal o pecadora. Además, las investigaciones de dos historiadores sevillanos, Celestino López Martínez y Enriqueta Vilar, han desbaratado incluso el estereotipo frecuente adoptado por sus propios defensores y biógrafos, según el cual el joven Mañara habría sido un señorito frívolo y vanaglorioso. Ellos han dado de él, al contrario, una imagen de hombre responsable y competente, digno heredero del talento empresarial de su padre. Mucho mejor conocidos y documentados resultan los 18 años que separaron el fallecimiento repentino en 1661 de su esposa de su propia muerte.
Desde el camino de conversión que emprendió a consecuencia del duelo hasta su propia muerte edificante, agotados por años de dedicación constante a la labor caritativa en la que se había volcado después de entrar en la Santa Caridad, difícilmente podemos encontrar espacio para episodios que no sean marcados por la virtud. El hombre sí es enérgico, entero, exigente. Aunque se esforzara en suavizar su temperamento, sabemos que en su juventud habría sido arrojado, borrascosísimo, decía su propio sobrino, el marqués de Paradas. Parece seguro también que tuviera un carisma extraordinario, que dejaría no pocas huellas en la ciudad. Sin embargo, es probable que esos pormenores de su carácter hubieran desaparecido progresivamente de la memoria colectiva si él no mandara expresamente escribir en su lápida sepulcral un epitafio que afirmaba que había sido el peor hombre que ha habido en el mundo. También influiría la publicación de su testamento, en el que se acusaba a sí mismo de pecados tremendos, robos, latrocinios, crímenes, adulterios, lo cual dio pábulo, como uno se puede imaginar, a sobradas interpretaciones. Es decir, que en lo que yo prefiero considerar un probable arrebato de engendrada humildad, considerando sin piedad su condición de hombre pecador, a la luz del misticismo que pareció haber alcanzado al final de su vida, don Miguel dejó de sí mismo un autorretrato que terminó calando hondo en el recuerdo de sus contemporáneos y aún más en el espíritu de los sevillanos y viajeros que pasaron por Sevilla después de su muerte. Este no fue el único legado involuntario de Mañara a su propia leyenda. Y aquí interviene el papel particular que tiene la propia iglesia de San Jorge, a la que destinamos este seminario, su papel en la elaboración de dicha leyenda. No solamente porque la iglesia conserva la tumba de don Miguel y su llamativo epitafio, sino también por contener dentro de su programa iconográfico un poderoso llamamiento a la conversión y a la salvación. Y a las palabras de autodesprecio del mismo Mañara, al discurso mudo y edificante de las obras de arte, vino a sumarse el esfuerzo de la Compañía de Jesús por elevar los altares a un laico convertido y ejemplar, presentado como modelo de vida cristiana, especialmente para las élites sevillanas que él había sabido atraer en la Hermandad de la Santa Caridad. Mi hipótesis es que la coincidencia de un discurso hiperbólico de autodesprecio de parte de Mañara con la exaltación por sus amigos de su conversión ejemplar no hizo sino dar consistencia en la sociedad sevillana a una interpretación que no parece tan descabellada, saber que para ser tan espectacular como dicen, dicha conversión debía subseguir a un periodo de vida por lo menos licenciosa. A mi modo de ver, no se explica de otra manera la aparición durante el siglo XVIII, en contadas pero elocuentes ocasiones, de documentos que llevan testimonios orales o relatos impresos en los que unos clérigos que casi nada saben de la vida de Mañara, sí son capaces, desde el púlpito o en el marco poco apropiado de un proceso de canonización, de aludir a la juventud pecadora y pendenciera del venerable siervo de Dios y de contar con toda clase de detalles unas anécdotas de tonalidad fantásticas en las que éste se encuentra con su propio entierro, cuando no con su propio cadáver. ¿Cómo es posible que circulasen
en Sevilla por aquel entonces tales relatos? Seguramente se acumularon aquí varios factores que no puedo pormenorizar, entre ellos la escenificación de la muerte en la iglesia de la Santa Caridad, el relato ya mencionado de la caída del ataúd y la contaminación de otros relatos fantásticos de origen culto y literario que formaban parte ya de la cultura popular aquí, como la tétrica historia del estudiante Lisardo que asiste a su propio entierro. Sobre ese punto, diciendo de los que opinaron que Mañara, antes del romanticismo, nunca fue objeto de relatos legendarios, como si durante un siglo y medio después de su muerte solo se hubiera hablado de él como de un dechado de virtudes. No fue exactamente así. No creo que sea necesario negar la realidad de esos relatos disonantes que tienen sus explicaciones y no alteran la realidad de su santidad. Al fin y al cabo, la Santa Sede ha mostrado el camino considerando como ajena a él y dejando aparte esa proliferación de mitos y leyendas que no corresponden a su legado espiritual. Si entramos ahora en el terreno del mito propiamente dicho, cabe preguntarnos cómo surgió el mito de Miguel Mañara. Esa era una de las incógnitas que yo tenía que resolver cuando empecé mi investigación. ¿Cuándo y cómo unas leyendas que circulaban por la ciudad sobre Mañara llegaron a entrar en el campo literario del mito de un Don Juan convertido? Por no encontrar ningún dato anterior, fijé la creación de ese mito literario en 1834, que fue cuando se publicó por primera vez un relato corto de Próspero Mérimée titulado Las ánimas del purgatorio. ¿Por qué aquí podemos hablar de un mito literario? Porque si comparamos el texto de Mérimée con las obras de los escritores que directa o indirectamente se inspiraron en él, reconocemos las características de cualquier elemento mitológico. La presencia de un guión narrativo que se repite con variantes y el carácter de ejemplaridad, a veces de universalidad, de la situación o del personaje escenificado. En el caso de Mérimée, o del mito literario, en vez de un origen oscuro y milenario, podemos atribuir la paternidad de la creación mística a un determinado autor. En el caso de Mañara, el mito aparece cuando Mérimée afirma que en Sevilla, donde estuvo en 1830, se habían mezclado la leyenda de Don Juan Tenorio con la de un tal Don Juan de Maraña o Marana, según las ediciones. A todas luces se trata de un error, o más probablemente aún de una mistificación de parte de Mérimée. Pero esa amalgama tuvo inmediatamente una gran repercusión. Probablemente el aporte original de las leyendas que el escritor francés toma prestadas de Mañara, de lo que por aquel entonces se contaba sobre Mañara, ese aporte fue decisivo, además de la fascinación por la personalidad del borrador. El registro fantástico de las leyendas en torno al tema del entierro, la dialéctica del pecado y de la salvación también influyeron en tal éxito. La temática del hombre más malo del mundo también parece haber influido en esas creaciones nuevas, produciendo la aparición de héroes a cual más desalmados, auténticas figuras diabólicas, ángeles caídos, como dice el título de la obra de Dumas, Don Juan de Marana o La caída de un ángel. Y son muchas veces personajes que se convierten e incluso se hacen monjes. Tal ha sido el legado de Mérimée, incluyendo el tópico
de un Don Juan monje. Todas esas características nos pueden sorprender, pero tomen en cuenta que en el tiempo de Mérimée, en la época romántica, todos los viajeros que iban a Sevilla y visitaban la Caridad pensaban estar en un convento, porque había una iglesia, porque había un patio que se parece un poco a un claustro, porque había monjas que atendían a los enfermos. Entonces el error de Mérimée sobre ese punto no es totalmente descaminado. Todas esas características las podemos reconocer en mayor o menor grado en novelas, poemas, obras de teatro, relatos de viaje, incluso en obras de escritores españoles y supuestamente mejor informados. Tenemos ecos de las leyendas de Mañara en los Juan Tenorio de Zorrilla, en Espronceda, Manuel Fernández y González, en Manuel Cano y Cueto, Joaquín Dicenta, los hermanos Machado, en varios escritores franceses y de otras naciones también. A pesar de sus variantes, esas obras asociadas a las leyendas de Mañara, asociadas a veces a su propio apellido o a su creación emblemática, la Santa Caridad, constituyen un territorio específico dentro del campo donjuanesco. Y a pesar de las muchas diferencias entre dichas obras, esa coherencia hubiera podido mantenerse mucho tiempo así. Pero un hallazgo fortuito dio otro rumbo a esa versión específica del mito donjuanesco. O sea que hay una segunda parte en el mito de Mañara. Ese hallazgo fue el descubrimiento a finales del siglo XIX de la relación que existía entre los relatos de don Juanes convertidos y el proceso de beatificación incoado en Roma en relación con don Miguel Mañara. Más precisamente, se descubrieron en la Biblioteca Nacional de París 2 legajos impresos sustraídos del Archivo Secreto Vaticano por decisión de Napoleón y que formaban parte de las expoliaciones que no fueron restituidas después del Congreso de Viena en 1815. Eruditos, periodistas, escritores dieron a conocer la presencia en la capital francesa de esos documentos, incidiendo en esa paradoja mayúscula. Parecía que la Santa Sede tuviera previsto canonizar a don Juan. El que más publicidad dio al asunto fue el escritor y político francés Mauricio Barrés, entonces muy famoso, en un artículo titulado Una visita a don Juan. Barrés describe su visita a la Caridad, su fascinación frente a la tumba de don Juan, que es la de Mañara, su fascinación frente al retrato de don Juan, que es el cuadro de Valdés Leal, fascinación frente a la mascarilla de don Juan, a la espada de don Juan. Así es como la iglesia de la Santa Caridad también vino a formar parte del mito en la medida en que se convirtió en lugar de peregrinación literaria. Hubo incluso un historiador corso que reivindicó el origen corso de don Juan, porque los mañaras eran oriundos de Córcega. Y me cuesta confesar que el autor al que he dedicado gran parte de mis investigaciones, el poeta francés de origen lituano Oscar Miloš, autor de la versión literaria titulada Miguel Mañara, que considero más sublime de la vida de Miguel Mañara, él también dio crédito a esa fábula de un Mañara considerado como el modelo de don Juan. No creo que fuese por casualidad, sí, más o menos por la misma época, un poco antes, a finales del siglo XIX, un puñado de sevillanos, de hermanos de la Caridad,
probablemente encabezados por el que era entonces cardenal arzobispo de la ciudad, el beato Marcelo Spínola. Soliviantados por la amalgama casi blasfema de un Mañera presentado a la vez como un burlador y un santo, emprendieron entonces una campaña para restituir una semblanza más auténtica del fundador del Hospital de la Santa Caridad. Ese movimiento se mantuvo durante casi un siglo hasta que la Santa Sede disipara las dudas sobre una supuesta contaminación de la vida de Mañara por el mito Don Juan y reconociera en 1985 sus virtudes heroicas. Y creo que el hermano mayor aquí presente no me llevará a la contraria, se puede afirmar que la hermandad va persiguiendo hoy día el objetivo de ver reconocida un día la santidad del considera como su fundador. No puedo razonablemente extender mucho más este recorrido por los territorios legendarios y míticos asociados a la figura de Don Miguel, pero sí quiero señalar que el mito de Mañara no es solamente un mito literario, y eso manifiesta el increíble carisma del personaje y el magnetismo que ejerce en muchos aspectos. Sabemos, por ejemplo, que Mañara, que la iglesia de San Jorge y particularmente el pintor Valdés Leal, interesan sumamente a los especialistas en esoterismo. Existe una lectura esotérica de la iglesia. No sé si alguno de los ponentes va a abordar ese tema y contemplar la posibilidad de tratar esos aspectos. Especialistas interrogan la figura de Mañara desde ese punto también, desde ese punto de vista también. Otra faceta mítica de Don Miguel, que no tiene nada que ver, el hecho de que representara un arquetipo sevillano, andaluz, incluso, según algunos autores, un arquetipo nacional, un modelo de actuación social y al mismo tiempo la encarnación del perfecto sevillano. En el momento de cerrar esta reflexión sobre la configuración del mito, que, como han visto, para mí es inseparable de la leyenda de Mañara, quiero añadir lo siguiente. Tengo que confesar la fascinación que ejerce sobre mí, sobre mi imaginación, el carácter misterioso, escurridizo y también dramático y sugerente del mito en torno a Don Miguel. Podemos lamentar su existencia, sin embargo, me parece que forma parte ya del atractivo del personaje. Y por su carácter estrafalario y caricaturesco, no se confunde con la verdad de su vida. En fin y al cabo, a cualquiera no le toca verse envuelto después de su muerte en leyendas y relatos míticos. Para entenderlo, yo me he inspirado mucho para saber cómo estudiar esa figura histórica con tamaña fortuna póstuma. Me inspiraron los trabajos de historiadores que habían escrito biografías sobre personajes de la historia de mi país. Pienso en San Luis de Francia, pienso en Juana de Arcos, Napoleón, De Gaulle, grandes personajes. Y yo no dudo de que Don Miguel fuera uno de ellos, un gran personaje, fuera de lo común. Y para terminar sobre ese personaje que va a estar en el centro de nuestra reflexión durante 2 días, quisiera recordar esa síntesis que tomo prestada de mi gran amiga Enriqueta Vilar. Típico producto de la sociedad y ambiente en que se desenvolvió, pasó de una juventud más o menos frívola a una fecunda madurez en la que realizó grandes obras de mecenazgo y caridad que han dejado una perdurable y profunda huella en Sevilla. Si se pudiera personificar el barroquismo sevillano en todas sus facetas, artística, literaria, social y religiosa, nadie mejor que Don Miguel
para representarlo. Muchas gracias.